Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por hoy día, 25 de septiembre del 2023. El Señor continúa ministrándonos a través de su santa palabra. Ya estamos ahora en el libro de Deuteronomio, el capítulo 25. No es coincidencia, pero hoy día es 25 de septiembre y estamos viendo el libro de Deuteronomio en el capítulo 25. Yo sorprendido cada vez de las cosas que hace el Señor y la forma como nos ministra su palabra, ¿no? Dice, la ley de Deuteronomio, pues es una ley muy importante que la ha mandado que se escriba para que sea un recordatorio continuo, ¿no? Y dice su palabra en Deuteronomio 4:2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, esta es una ordenanza desde el principio, porque cuando nosotros comenzamos a deleitarnos en su palabra, en estudiar su palabra, nos damos con la sorpresa que efectivamente todo Dios ha escrito en su palabra. No hay nada que se pueda añadir ni nada que se pueda quitar. Está prácticamente todas sus leyes para que nos vaya bien a nosotros, para que lo pongamos por obra su palabra, ¿no? Y estos capítulos del 24 y 25 habla de leyes sobre diversos temas, ¿no? Y hoy vamos a desarrollar el 25, que tiene tres partes este capítulo, y habla sobre diferentes temas. Y vamos a empezar a desarrollarlo. Por ejemplo, ¿no? El primer versículo del 1 al 3 dice, le ponen por título algunos, la protección del ofensor, otros le ponen como referencia un límite al castigo corporal. Pero mira lo que dice la palabra, vamos a empezar leyendo los tres primeros versículos. Dice, si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces, estos primeros tres versículos nos habla acerca de que efectivamente cómo está establecido para la administración de la justicia, ¿no? Y acá podemos ver que absolverán al justo y condenarán al culpable. Esta, esta es la simple responsabilidad de todas las autoridades que administran la justicia en sus diferentes instancias. Como Pablo describió el papel de las autoridades que está descrito en Romanos 13:4, ¿no? Dice, porque es servidor de Dios, dice a las autoridades, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, como podemos ver, esto está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice, si el delincuente mereciere ser azotado, aparentemente Dios considera que algunos criminales son perversos y merecen ser azotados. Parece que hoy tenemos un sistema de justicia que se considera a veces más compasivo y amable que Dios mismo, pero no podemos decir que vivimos en una sociedad más justa o segura. Eso lo podemos ver nosotros en el acontecer de las noticias, de lo que acontece en nuestro país, ¿no? Muchas veces, efectivamente, el sistema de justicia parece tener más misericordia que Dios, pero no es así. Por ejemplo, yo tuve una experiencia de visitar Egipto y ahí nos decían de que la delincuencia era casi nula porque al ladrón que lo encontraban robando prácticamente le mutilaban de acuerdo a la magnitud del robo, empezaban por un meñique, por un dedo, ¿no? Imagínense ese tipo de castigo si se aplicaría entre nosotros, pero Dios es tan misericordioso que tiene una forma diferente de poder eh, juzgar estos delitos, ¿no? Dice, se podrá dar 40 azotes, no más. Aunque a veces una paliza era el castigo apropiado, Dios también está de acuerdo con la idea de que existe tal cosa como un castigo, y esto tenía la intención de evitar un castigo excesivo. Además, la golpiza debía administrarse en presencia del juez,
y le hará azotar en su presencia, para que él pudiera asegurarse de que el castigo no fuera excesivo. En 2 Corintios 11:24, Pablo enumera, todos sabemos que Pablo prácticamente él, dice en uno de sus epístolas de que él lleva la marca de Cristo, ¿no? O sea, ya no necesita porque prácticamente está marcado por Cristo y esa marca significa que él, por evangelizar, por predicar la palabra de Dios, sufrió muchos castigos, ¿no? Él dice en 2 Corintios 11:24, dice, Pablo enumeró esto entre sus credenciales apostólicas. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Los 40 azotes menos uno significa que Pablo fue golpeado por las autoridades judías con 39 golpes en 5 ocasiones diferentes. Pablo no recibió 40 golpes, como dice Deuteronomio 25:3, porque como práctica común los judíos solo permitían administrar 39 golpes. Esto era tanto para mostrar misericordia como para guardar escrupulosamente la ley. Se dejaba un golpe para proteger contra un error de conteo. Y además se sabe que 40 golpes podrían matar a una persona, ¿no? El juez es personalmente responsable de garantizar que el ofensor no padezca más de lo que merece el crimen o culpa. A pesar de que se trate de un crimen grave, el número de azotes nunca debe exceder de 40. Como ha transgredido la ley, el criminal debe enfrentarse a las consecuencias. Y por último, para terminar esta parte, en esta ley se insiste en la compasión. Los jueces, la víctima y cualquier otro que haya padecido a causa del crimen, así como todos los miembros de la comunidad, deben recordar que sigue siendo un hermano. Puede que estén furiosos por su conducta o por su delito, pero no deben olvidar que sigue perteneciendo a la familia de Dios y que se le debe tratar con tanto amor como justicia. El versículo 4 es la protección de los animales. Dice, no pondrás bozal al buey que triare, o que tríe. No pondrás bozal al buey. Esta ley simplemente ordenaba el trato humano de un animal de trabajo. En aquellos días el grano se separaba de su cáscara haciendo que un buey lo pisara repetidamente. Creo que nosotros, los que vivimos en provincias, sabemos de qué se trata esta actividad agrícola, ¿no? Eh, Generalmente hace alrededor de un círculo. Sería cruel obligar al buey a caminar sobre todo el grano, pero ponerle un bozal para que no pueda comer de él, efectivamente sería una cosa no acorde con lo que dice la palabra y lo que manda el Señor. No pondrás bozal al buey. En 1 Corintios, en el capítulo 9, desde el versículo 9 al 14, dice la palabra. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Está en un interrogante. Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, como en el templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. También en primera de Timoteo 5:18, la palabra dice, ¿no? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces acá, haciendo un ejercicio, consiste en aplicarla al sostenimiento de los obreros del Señor, pero nunca podemos restringirla a ellos. Cuando en primera instancia estaba hablando de la bondad hacia los animales, al interpretar las escrituras, debe primar la intención original del escritor. Y acá, bueno, las epístolas nos aclaran mucho acerca de este concepto, porque en verdad muchas veces esto es una cosa que en la congregación, en las iglesias, se olvida de que a los siervos que trabajan se le hace esta comparación como el buey que trilla. ¿Y qué nos dice el Señor en esta parte? Es que nosotros debemos sostener a todos esos siervos que están trabajando en la administración de los evangelios, ¿no?
La parte B de este capítulo, ¿no? Habla sobre asuntos familiares. Del versículo 5 al 10 habla acerca de una mujer, una esposa que ha enviudado, ¿no? Vamos a leer lo que dice estos versículos. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijera, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado de pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y si se le dará este nombre en Israel, la casa de descalzado, ¿no? Entonces, desmenuzando esta porción, dice, si muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, ¿no? En el antiguo Israel era visto como una gran tragedia que un hombre muriera sin dejar descendencia para continuar con su nombre y para dar a su familia la herencia. Por lo tanto, si un hombre muriere y no tuviera hijo, era responsabilidad de uno de sus hermanos tomar a la viuda del hermano difunto como esposa y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz, dice, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Cuando un hijo naciera de esta unión, no sería contado como el hijo del hermano sobreviviente, sino como hijo del hermano difunto. Primogénito aquí puede significar simplemente niño. Moisés ya había establecido eso cuando no existía heredero varón. Las hijas serían herederas de su padre, ¿no? En el libro de Números, en el capítulo 27, del versículo 1 al 8, dice, se acercaron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los hombres de los cuales eran Mahlan, ¿no? Se menciona, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, él no estuvo en la compañía de los que juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre y de su familia? Por no haber tenido hijos, danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ella. Y a los hijos de Israel les dirás, cuando alguien muera sin dejar hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Entonces, como podemos ver, esto está establecido desde el principio, ¿no? Dice la otra porción de esta parte, dice, la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Si los hermanos del difunto se negaban a tomar esta responsabilidad, debían ser llamados a vergüenza abierta por parte de la viuda. La vergüenza se agravaba porque los harían quitarse el calzado de pie y la viuda le escupirá en el rostro. En Israel, la sandalia se usaba para simbolizar la propiedad. Es posible que indicara a alguien que había caminado por los campos del propietario. Por consiguiente, entregar una sandalia indicaba que se había transferido los derechos de propiedad. La sandalia entregada era un símbolo de que el cuñado había renunciado totalmente a la herencia. La otra parte de los versículos 11 al 12 dice acerca del caso del hombre violento. Dice, a las esposas se le prohíbe interferir en las peleas de sus esposos. Si alguno, dice, riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiera de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Esta porción es fuerte, dice, le cortarás entonces la mano. En este pasaje difícil se han hecho varias sugerencias de por qué se ordenaba un castigo tan severo. Posiblemente era
representativo de delitos similares y proporcionaba un estándar para el juicio de todos esos casos. Quizás también la ley surgió del deseo de proteger los órganos reproductivos y así obviar todo lo que pudiera impedir que un hombre dejara descendencia. Dice, no la perdonarás, en parte por el gran daño que ella le hizo a él, tanto a su persona como a su posteridad, y en parte para disuadir a todas las mujeres de portes inmodestos e insolentes, y para asegurar esa modestia que es en verdad el guardián de todas las virtudes. Como la inmodestia es una boca de entrada a todos los vicios, como lo demuestra la triste experiencia de esta época degenerada, por lo tanto, no es extraño que sea tan severamente restringida y castigada. Ahora, en toda acción, el fin nunca justifica los medios. No debemos olvidar que es posible hacer lo correcto de una manera que no lo es. Es perfectamente comprensible que la mujer quisiera proteger a su marido en aquella pelea, pero no tenía libertad para resolver el conflicto de la manera que mejor le pareciera. Los miembros de cualquier comunidad no son libres para actuar con indiferencia hacia la necesidad de otras personas. Continuemos nuestro estudio. En la parte tercera dice, hablas de leyes que ordenan sobre la justicia. Acá habla de un comerciante deshonesto, por ejemplo. Dice en los versículos del 13 al 16. Dios ordena que los pesos y las medidas sean justos. Dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Esta obligación concreta del pacto es esencial, es de 5 puntos de vista: doctrinal, legal, social, ejemplar y espiritual. Una vez más, esta ley, como las otras, se basa firmemente en la doctrina de Dios que tenía Israel. Y hemos visto que dado que el Señor es santo, su pueblo también debe ser puro. De forma parecida, dado que es un Dios de verdad, quienes le pertenecen no deben ser falsos o indignos de confianza. Toda forma de deshonestidad comercial demuestra falta de amor y se expresa codicia y se manifiesta engaño. Los copartícipes del pacto con Dios deben tener un estilo de vida que refleje claramente su naturaleza y atributos. Desde un punto de vista legal, estos versículos a una ampliación del decálogo, o sea, los 10 mandamientos principales. El pacto prohíbe claramente todo tipo de robo y en el acuerdo robar constituye una falta grave. Se encuentra la misma raíz de las demás transgresiones de la ley. El robo del honor, arrebatar a los padres el honor y la obediencia que es su privilegio de acuerdo con el pacto. El robo de la vida, o sea, el crimen, también, o sea, el no matar. El robo de la propiedad o el dinero, como en este versículo, el robo del amor, el adulterio, dar intencionalmente la lealtad al cónyuge, y el robo de la reputación, como por ejemplo mediante la difamación o la ofensa recogida en el pacto, es el falso testimonio. Entonces, como podemos ver, esto es muy importante, o sea, acerca de la honradez se pone un énfasis especial. Tener diversos tipos de pesos y medidas y usarlos para aumentar el beneficio a costa de otros es una transgresión calculada del octavo mandamiento. Además, desde un punto de vista social, era esencial que Israel se desarrollara como comunidad honrada. Los socios del pacto no son solamente ciudadanos responsables, son hermanos compasivos que pertenecen a la misma familia. La palabra hermano, que es lo que se manifiesta en palabra, se encuentra por doquier en este libro y enfatiza constantemente la relación estrecha que el Señor quería para los miembros de su pueblo. Incluso en una porción vemos que al edomita se le trata como un hermano, ¿no? El sentido correcto de la ley de la propiedad era un ingrediente esencial de la armonía social de Israel. Si los hermanos se engañaban unos a otros mediante actos deliberados, ¿cómo podían esperar construir una sociedad fuerte y confiada? Aquí es importante ver cómo esta ley no solo va dirigida al mercader e itinerante que en sus viajes podía sentir la tentación de llevar en sus bolsas distintos pesos y medidas, sino también al vendedor local que tiene en su bolsa pesa grande y pesa chica.
en su tienda. Esa ley era aplicable a todas las formas de transacción comercial, itinerantes o locales, grandes y pequeñas. Todos debían ser honrados hasta el más ínfimo de los detalles. Sin embargo, el ejemplo moral de los vecinos de Israel también es importante en este caso. ¿Cómo esperar ser luz a los gentiles si sus tratos comerciales son corruptos? Una vez el pueblo se asentó en la tierra y empezó a desarrollar su vida económica y comercial, ¿no? Con frecuentes oportunidades para comerciar con otras naciones. Tras establecerse en la tierra de Canaán, los hebreos se hicieron comerciantes muy competentes. Pronto utilizaron sus recién adquiridas habilidades agrícolas no solo para cubrir sus necesidades locales, sino también para vender sus provisiones en los mercados vecinos, tanto en su país como fuera de él. Los fenicios dependían de Israel para obtener su suministro regular de grano, aceite y vino. Bajo circunstancias normales, Egipto en el sur disponía de su propio suministro de grano, abundante, pero le gustaba importar aceite de oliva y vino de Israel. A medida que el país fue desarrollando sus habilidades industriales, los metales prometidos en Deuteronomio se fueron exportando a otras naciones. Sabemos que David facilitó hierro a Egipto y que Salomón vendió cobre a compradores árabes y africanos. El Señor sabía que más adelante su pueblo tendría relaciones comerciales muy amplias con otras naciones. Si se volvían tan codiciosos que llegasen a engañar a un inocente vecino pagano, su testimonio quedaría en entredicho. Deshonrarían el nombre del Señor. Más tarde el pueblo judío se hizo famoso por sus facultades económicas y comerciales. Cuando empezasen a comerciar en los concurridos mercados del mundo antiguo, era perfectamente válido que fueran competitivos, pero nunca debían ser deshonestos ni engañadores. Acá quiero hacer un paréntesis, amados hermanos. Los judíos tienen una pericia increíble para hacer negocios. Ellos prácticamente manejan hoy día la economía del mundo. Si nosotros nos analizamos cómo es los grandes lobbies que se conocen de diferentes actividades productivas y económicas, los judíos están a la cabeza de eso. Por último, esta ley en concreto tiene un atractivo muy fuerte, tanto moral como espiritual. El pueblo del pacto debe comportarse de forma honrada, no solo para engañar a sus hermanos, sino lo que es más importante, para no insultar al Señor. Las prácticas deshonestas les son aborrecibles. Este es exactamente el tema que más tarde, en tiempo de prosperidad comercial, retomaron los profetas. En el siglo octavo, los profetas Amós, Osea y Miqueas predicaron contra aquellos comerciantes que usaban las pesas engañosas y pesos falsos, dejando claro que semejante conducta era totalmente ofensiva para un Dios de rectitud, de justicia y verdad. Todo lo que fuera incoherente con su carácter era inadmisible. Así que este pasaje, esta ley, es muy importante y que tiene una repercusión inclusive para nosotros, porque nosotros también como hijos de Dios tenemos que practicar las conductas muy honestas y honradas en todo tipo de transacciones que hacemos. Y por último, vamos a leer los últimos versículos que habla acerca de un adversario cruel, ¿no? Del 17 al 19, Dios le ordena a Israel destruir merecidamente a Amalek. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, dice el Señor, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás, dice, la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Mira, esta es una instrucción precisa sobre este adversario cruel. Acuérdate de lo que hizo Amalek. El ataque amalecita contra los israelitas está registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. En respuesta, José lideró los ejércitos de Israel en la victoria sobre los amalecitas, mientras Moisés oraba por ellos, asistido por Aarón y Ur. El punto B dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Debido al fuerte mandato de Dios de luchar contra Amalek, hasta que fueran completamente conquistados. Muchos ven a los amalecitas como una imagen de nuestra carne, que constantemente lucha contra el espíritu y debe luchar
contra ellos hasta que sean completamente conquistados, ¿no? En Gálatas 5:17, porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso no podéis hacer lo que quisierais, ¿no? Entonces, como podemos ver, los deseos de la carne es contra el espíritu. Cuando Jehová tu Dios te dé descanso, Israel iba a hacer esta guerra contra los amalecitas más tarde, cuando estuvieran descansando en la tierra. Unos 400 años después, Dios ordenó a Saúl que hiciera la guerra contra los amalecitas y su fracaso en destruirlos por completo fue el principal acto de desobediencia que le costó el trono a Saúl. Eso está registrado en el libro de 1 Samuel del capítulo 15 y en el capítulo 28. Entonces, Israel había sido atacada por Amalek en Refidim. Esa fue la batalla en la cual Moisés estaba en la cumbre del collado y Aarón y Hur sostenían sus brazos alzados en oración a Dios. Cuando Moisés alzaba su mano, Josué y el ejército de Israel triunfaba, pero cuando él bajaba su mano, se imponía Amalek. Por fin, ganaron una victoria sobre Amalek. En aquel tiempo Dios dijo algo muy interesante: borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amalek, como les vuelvo a repetir, ¿no? Representa la naturaleza física viciada que hemos heredado de Adán. Y Dios quiere que nos libremos de esa naturaleza controlada por las pasiones. La vieja naturaleza no puede entrar en el cielo. Usted y yo tenemos una vieja naturaleza que nunca puede ser obediente a Dios, sin duda. Usted sabe que tiene esa vieja naturaleza que nunca puede ser obediente a Dios. Y eso lo vivimos todos los días. Pero Amalek es una ilustración de dicha naturaleza caída. Mientras que estamos en esta vida, nunca acabaremos con ella. Por eso, el Señor también hizo la siguiente declaración. En Éxodo 17, versículo 16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, dice, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vimos ya en el capítulo anterior que no podemos despreciar a la naturaleza antigua. No podemos vencerla haciendo ascetas, ni tratando de batirla, ni siendo religiosos o píos. Eso no lograría nada. Lo que necesitamos, hermanos, es reconocer que hay una lucha que tiene lugar en cada uno de nosotros. Es una lucha entre el espíritu y la naturaleza física. El apóstol Pablo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Habló en Gálatas 5:17 sobre esto. Es una continua lucha entre el espíritu y contra los malos deseos. Entonces, no podemos pues vencer a esa naturaleza mediante la lucha. La única manera en que podemos vencerlas es sometiéndonos al Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede producir los frutos o resultados de la obra del Espíritu en nuestras vidas. El Señor dice que borraría del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y damos gracias a Dios que algún día Él tiene la intención de acabar con esa vieja naturaleza que está representada simbólicamente por Amalek. Entonces, amados hermanos, para finalizar, debemos considerar que la promoción de esta ley, ¿no? El Hijo de Dios ha entrado en nuestro mundo conociendo la real situación del mundo, en la situación que se encontraba. Los creyentes debemos mantener relaciones personales a la luz de su revelación, perfecta y ahora completa. Hemos de amar a nuestros enemigos, no matarlos, y debemos de orar por quienes nos tratan mal. Dios es misericordioso y nosotros también debemos serlo. Si bien cierto es una figura espiritual, se debe manifestar en nuestra vida diaria de que efectivamente enemigos vamos a tener, porque sabemos que la gente al piadoso lo van a ver siempre, o sea, mal, pero nosotros no debemos, como dice, no debemos pagar mal por mal, sino pagar el mal con el bien. Y eso es lo que quería compartir, amados hermanos, sobre este capítulo 25 del libro de Deuteronomio, un libro precioso, porque en verdad, como les vuelvo a repetir, nunca, o sea, cada vez que leo, cada vez que escudriño las escrituras, me asombro, la verdad que efectivamente al Señor no salió ningún detalle, por eso la convicción es que todo está escrito en la palabra de Dios, tanto o sea, para los hijos de Dios como para todo el mundo, porque la palabra de Dios es la única que tiene poder de transformarnos. No hay otra forma. Y como decía hace un momento este comentario, este no es una lucha contra sangre y carne, ¿no? Y no se vence, como dice, con ejército ni con fuerza, sino se vence con el espíritu
Santo. Gracias al Señor, amados hermanos, por la oportunidad de poder haber expresado este estudio y quiera Dios que sea de bendición para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Ya no tengo excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo.